Bien, teníamos una pregunta planteada para Carlos Ominami, también para Felipe Kast. ¿Cuál es? Justamente a propósito de este titular, reforma tributaria propone que propietarios que arriendan viviendas de FL2 empiecen a pagar impuestos. El beneficio era, claro, que hasta 2 viviendas, ese arriendo no era considerado parte del ingreso por el cual corrían o no impuestos. Bueno, ¿qué opinan? Carlos Ominami, 30 segundos de ahora, ya. Yo lo encuentro bastante equívoco, porque en primer lugar no hace referencia a las cuestiones centrales que está planteada la reforma tributaria, que son el royalty, el impuesto a las grandes fortunas. Creo que finalmente la norma esta no debiera involucrar a todos los propietarios, sino que a aquellos grandes propietarios que tienen 10, 20, 30, 40 departamentos y que están lucrando con eso y que no pagan impuestos. Oye, clarísimo. Le sobraron hasta... Tiene 10 segundos en su cuenta corriente todavía. Agregaría que la norma importante que viene vinculada con esto es que la gente va a poder descontar 450.000 pesos de arriendo de su base imponible. Ya, vamos a explicarlo porque suena medio complejo, lo necesitamos profundizar un poquito más. La respuesta de Felipe Kast, no sé si respuesta, porque la pregunta es ¿qué opina de este titular? Estamos esperando todavía el proyecto, pero bueno, Felipe Kast, 30 segundos de ahora, ya. Aunque no lo crean, yo estoy 100% de acuerdo con Carlos Ominami. Y ayer se lo dijimos, de hecho, al ministro Mario Marcel, tuvimos una posibilidad de que nos explicara esto mismo. Y porque en el fondo, en el sentido común dice, ok, cobremos impuestos a aquellos que lucran con muchos departamentos. Y de hecho lo conversábamos con Carlos antes de entrar ahora al estudio. Pero aquellos que tienen 2 departamentos, que es parte de su renta, que además son de FL2, yo creo que ahí no debiera estar el foco. Entonces, como bien dice Carlos, debemos construir un gran acuerdo, un pacto tributario, pero creo que esta medida como que equivoca el foco. Ya, vamos a explicar más todavía eso. Esta era una cuestión que de hecho Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda desde su partido, decía mucho, ¿no? Personas que tienen incluso centenares de departamentos que no pagan lo que debieran de pagar justamente por los ingresos que tienen por ellos. Pero claro, aquí estamos hablando de todo quien tenga un departamento de 140 metros cuadrados hacia abajo, ¿no? Al menos esta es la idea general que conoce, porque no tenemos que esperar. Bueno, usted tuvo esta reunión particular. ¿Hay algo más que nos pueda aclarar de este proyecto en sí? Porque está bien la opinión, pero falta información probablemente, ¿no? Que justifique una cuestión así. ¿Cuánto se recauda? No sé. Bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar al presidente de la República en pocos minutos más con el detalle. Ayer fuimos a la reunión con Mario Marcel, pero no nos entregaron ni un papelito, simplemente se guardó para que ojalá el presidente lo hiciera el día de hoy. Lo que sí le dijimos es que ni un problema, todos los que tengan más de 2 viviendas arrendadas y que sea parte de su negocio, ni un problema que se le cobre impuesto, pero alguien que vive de esa pequeña renta creemos que no corresponde. Ya, vamos a profundizar en eso, también en lo que decía recién Carlos Ominami, porque esta es una parte de la reforma. De hecho está dividida en 3 proyectos. El primero tiene que ver justamente con la parte impositiva de las personas, las empresas. Hay otro más que tiene que ver con el royalty minero que decía Carlos Ominami también. Y entiendo que habría un tercer proyecto ya a fin de año por impuestos verdes. Desde la oposición también se criticó que no hubieran incentivos o un mejoramiento de la situación económica del país pensando en la inflación. Otros, desde el otro lado, ¿no?, más oficialistas, criticaban que no fuéramos más audaces, por ejemplo, en un concepto que se repite mucho, pero que también le vamos a preguntar a nuestros invitados, que es el impuesto a la riqueza. A los súper ricos se les llamaba hasta hace poco, pero es distinto. Hay 2 tramos, se involucran a personas con activos por 5 millones de dólares, 15 millones de dólares. En fin, hay harto paño aquí que cortar. Harta clase media que cortar. Harta clase media que cortar. ¿Sabes qué? A ver, Lidardo. Recordará Francesco, y Felipe se acuerda, y Carlos también estaba la vez pasada, dijimos, las reformas tributarias no hay que ponérselas en las espaldas a la clase media. Yo veo ese titular, escuché con atención la explicación de Carlos y de Felipe, y ¿sabe qué? Esto es un renglón típico que va a caer en la clase media. Los DFL2, por esencia, son clase media. Fue el gran impulso que tuvo Chile, fue un gran impulso, y esto es clase media. Entonces yo esta mañana cuando escuché el anuncio dije, entonces la clase media, ¿de vuelta le vamos a poner la reforma tributaria en las espaldas? ¿Pero eso cuando es para ti o cuando lo tienes como...? Exacto, pero en este caso está apuntando Lidardo a las personas que tienen la propiedad y la arriendan. Sí, pero no a la persona que vive en la propiedad. Es que le apunta a 2 públicos. Dale, a ver. Le apunta, uno, al concepto general de quienes han comprado bajo la modalidad del paraguas del DF2 subiendo. Que puede ser uno... Que tiene ciertos beneficios. Claro.
hay de 60 y 50 y 80 personas que tienen esa cantidad de departamentos, pero la inmensa mayoría tienen un departamento, uno, Sí. y luego grabar el arriendo. Eso debería quedar exento. Eso tiene que quedar exento. Eso debería quedar exento. Y lo otro es grabar impositivamente el arriendo. Entonces son dos temas porque le pegan derecho a la clase media. Por eso es mi alegato. Ese es mi alegato esta mañana. Pero espérame, es que al tiro le doy la palabra así. Es que lo siguiente, que me interesa mucho que abordemos la profundidad de esta reforma y vamos a ver, como decía usted muy bien, Felipe, si es que va a haber acuerdo, ¿no es cierto? Porque esto sin acuerdo no llega a ninguna parte. Está claro, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Partamos por lo que dice Libardo, que es muy importante, que tiene que ver con la clase media, porque inmediatamente se encienden las alarmas. Es decir, un montón de personas que tuvieron con mucho esfuerzo, compraron 1, 2 propiedades, ¿verdad? Pagan contribuciones por esas propiedades y gracias a las rentas que reciben, fundamentalmente los adultos, las personas adultas mayores, ¿no? Logran con eso también compensar las malas pensiones. Entonces, si ahora a esas personas les decimos que les vamos a cobrar un impuesto, saltan las alarmas. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la clase media, como decía bien Eduardo, muchas veces ahorra. Su forma de ahorrar, porque las pensiones son muy malas, Claro. es en el fondo poner un pie a un DFL2, poner 10 millones de pesos en su minuto y que el resto con un crédito y se paga el dividendo y lo arrienda y con ese arriendo paga el dividendo y de esa forma cuando llega tal vez al adulto mayor tiene 1 o 2 propiedades. Exacto. Esa gente no está negociando con este tema, simplemente es su forma de tener una pensión, ahorro. Entonces yo lo conversé con Mario Marcel ayer. Y yo creo que Mario Marcel, espero, como bien dice, que esté receptivo a sacar esto de la reforma tributaria, porque esto no tiene piso político. Pero yo sí vi disposición de la subsecretaria, Claudio Sangüesa, vi disposición de Mario Marcel, porque hay que decirlo, recién ayer nos enteramos del contenido. Yo le había pedido hace 3 meses a Mario, le dije, ministro, ¿por qué no ponemos a nuestros asesores económicos? Incluso yo quería proponer a Ignacio Briones como representante mío en el Senado, para que ojalá lo ayuden a pensar esto. Prefirieron ellos no hacer ese trabajo prelegislativo, pero ayer nos informaron y sí estuvieron dispuestos a que conversáramos mejoras, por ponerlo en términos de buena fe. Yo vi buen clima ayer, quiero decirlo, no vi un clima como soberbio, decir todo esto. No, Ahora estas cosas, se juntó con los exministros de Hacienda, incluido Briones. pero anteayer, recién. Ya, pero a ver. No hubo trabajo, normalmente esto se hace. Acuérdate cuando fue el acuerdo de los 12.000 millones de dólares de Ignacio Briones, que los economistas estaban de Repeto, estaban los de izquierda, hicieron junto el paquete. Esto aquí no fue con eso. Pero volvamos al tema, senador, y Carlos Ominami, usted decía, entonces, a ver, es que, ¿qué significa esto que se pone fin, que es lo que dice el Mercurio, a la actual exención tributaria para dueños de hasta 2 inmuebles de FL2? Yo lo que entiendo... Traduzcamos esto en castellano es lo siguiente, simple. tuve la oportunidad de conversar con alguna gente de gobierno el día de ayer, tampoco tengo una minuta específicamente, Sí. pero entiendo lo siguiente, que la medida básica en relación con esto, y es una medida muy favorable para la gente de clase media, es que todas las personas que son arrendatarios de casas van a poder descontar hasta 450.000 pesos Sí. del arriendo de su base imponible. Eso para los arrendatarios. Por tanto, para los arrendatarios. Entonces, ahí hay una cantidad muy importante de gente de clase media, del mundo popular, que son arrendatarios, que van a tener un beneficio. Ay, pero no entendí, me perdí. ¿Qué Si tú significa pagas- en español? ¿Qué significa en español? Tú pagas por un arriendo 500.000 pesos. ¿Ya? Si pagas global complementario, vas a poder declarar 450.000 pesos de esos 500.000 pesos Ya. que se te disminuyen de tu base imponible y por tanto entonces una rebaja tributaria para ti. Pero, Es que yo Carlos, entendí que eran es una hasta ventaja. 450.000 si se pagaban sí. arriendo hasta 450.000. Hay un subsidio, un subsidio. El subsidio es de 450.000 pesos. Tú puedes descontar hasta 450.000 pesos. Si alguien, yo entiendo, que paga un arriendo por 600, 700.000 pesos, va a poder descontar hasta 450.000. Hasta 450. Ahí da lo mismo el monto, pero lo que quiero es- interesante, ya. hacer A un ver. matiz de lo que dice Carlos, que no comparto, es que esto no es un beneficio para la clase media, porque los que pagan global complementario Eso sí, es iba a agregarlo. personas que ganan más de 4 millones de pesos, de realmente los que pagan global complementario. Entonces el beneficio no es tanto... Felipe, una precisión. Te quiero decir que la verdadera carga del global complementario en Chile empieza a ser significativo, no es que empiecen a pagar desde ahí, pero bien, empieza a ser pues significativo desde los 4 millones. Entonces, yo no creo que sea un beneficio ese que está, tú tienes toda razón, dices la verdad, tan dedicado a la clase media. En cambio, cobrarles impuestos por 2 viviendas de FL2, porque hay que decir, hoy día la ley actual, que lo hizo Ignacio Briones, eliminó la exención tributaria para aquellos que tenían 30 o 40. Así O sea, es. eso ya lo avanzamos hace un año atrás. Pero hoy día lo que quieren eliminar es la exención para los que tienen 2 o 1.
Y eso le dijimos a Mario Marcel, y yo creo que Mario Marcel Felipe, se da cuenta que esto no es una buena idea y yo creo que lo va a sacar. Coloquemos la clase media, perdónenme que yo insista con la clase media, porque yo digo, la clase media en una situación como la que estamos viviendo es la que empuja. Le estamos quitando alas, le estamos grabando, la estamos volviendo a meter. ¿Qué es la clase media? ¿Qué es lo que representa finalmente? Hablamos tanto de la clase media, pero llega la reforma tributaria y la buscamos y le decimos, ¿sabe qué? No, clase media, aquí están. Mira, yo creo que, déjame decir una cosa, yo creo que es súper importante que esta reforma tributaria cumpla con un principio que se estableció desde el inicio, que paguen los que tienen más. Y por tanto, entonces aquí esto esté concentrado en el 5% más rico y en el fondo en el 1% más rico. Claro. Porque, por ejemplo, el caso de las normas importantes, la norma sobre patrimonio, ¿qué es lo que está establecido ahí? Que paguen las grandes fortunas. ¿Qué es lo que son grandes fortunas? Las personas que tienen un patrimonio a partir de 5 millones de dólares. Ahí estamos hablando del 1%. Ya, pero estamos hablando del vamos a entrar en 1%. ese punto. Es que Carlos se saltó el tiro a otro tema. Sigamos con el tema de los arriendos. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que yo creo que estamos de acuerdo en Ya. el sentido de que la señora, por ejemplo, la pensionada, Eso. que tiene un departamento, No tiene que pagar, po. que está y que vive que de tiene eso, dos. que vive de eso para complementar tiene su dos. pensión, sería completa, o uno o dos, Claro. sería completamente absurdo que se le Porque además se obligue a pagan tributar por eso. contribuciones por Carlos Minami. Si fuera, no fuera nada que. Por eso porque yo digo, por eso yo decía, Mirna, que el principio básico que tiene que cumplirse Claro. es que paguen los que tienen más Total. y no que entren Eso. sectores de clase media, incluso de clase media, la verdad que está muy estrecha en sus condiciones de vida hoy día. ¿Y qué pasó aquí entonces? Porque lo que ustedes explican es tan razonable que uno se llega a preguntar, pero ¿y cómo pensaron que era una buena idea? Mira, veamos, esperemos. En 10 minutos más habla el Sí, presidente pero es que el de la detalle República. nos vamos a demorar en estudiar el Habla detalle. ministro de Hacienda. No, pero Carlos, pero lo digo yo lo digo sinceramente porque lo que usted comenta con respecto al del global complementario y efectivamente la real recaudación viene con rentas más altas, pero es un beneficio que podría hacer que personas que hoy pagan impuestos no lo paguen, ¿sí? Porque justamente le va a descontar lo suficiente, sí, pero lo de los departamentos si es tan obvio. No se entiende. Yo también, por eso que dije que el titular era confuso y espero yo que haya una aclaración, porque me parece a mí que sería completamente absurdo que la señora Juanito, la señora, como ustedes dicen ustedes, Berta. la señora Berta, que tiene un departamento que vive de eso, porque Del arriendo, complementa su del del arriendo, ingreso que le lo genera. arrienda, y que termine siendo afectada por esta norma. O los 4 millones de renta para el global complementario, Felipe. Porque yo digo, clase media es una persona que gana 4 millones. Ese tipo no es un rico en el país. Alguien que gana 4 millones, yo no lo encuentro. Una familia persona con rica. 4 millones. No sé si Claro. una persona No, la con 4 persona, millones. la persona. No, pero es que, Liardo, una persona sola que gana 4 millones de pesos, yo creo que es parte de Claro, los ricos de este país. No de los millonarios de este país, pero de los que tienen que pagar quizás un poco más. No lo veo así. Yo no lo veo así. Está claramente en el 5%. Oye, en el 5, alguien que pero tiene- Liardo, ¿a ti te parece una persona que está en el 5% más rico de este país no tendría que pagar un poco más? Pero por supuesto, Ya, pues, por eso estamos supuesto. hablando. Lo que pasa es que ese tramo de los 2 millones a los 4, ese es el millón, esos son los millones. Es que por eso, más pero acá es impositivos. una familia de 4 integrantes, es una sola Pero es que persona. después- No, es que es distinto. Es que a él le entra un sueldo, ¿cierto? Sí. Y después es agregarlo en todos los gastos que tiene. Y eso también Oye, tampoco le alcanza. hay otra medida que nos informaron ayer, No que, sé. que es No. perdón, solo el tema de los arriendos o de las viviendas, para ser más, que hoy día me escribió Mario Marcel para informarme que lo iban a sacar, porque también ayer estaba contenido en la presentación que nos dieron, que aquel que vendía su casa Ya. y Sí. la había comprado hace 20 años atrás, pongamos un número cualquiera, Ya. en 40, y hoy día la vende porque subieron todos los precios de la vivienda, Sí. la vende en 100. Le querían cobrar impuestos por ese cambio. Y el problema que le explicamos es que le dijimos, ministro, el problema de eso es que cuando esa familia se quiera comprar otra casa, No le va a alcanzar, la otra casa po. ya vale 100 también, no Claro. vale 40. Y me acaba de informar hoy día que están disponibles como gobierno a sacar eso. Así que también agradezco Ya, pero, la... pero nuevamente, senador, algo obvio que Está bien, parece pero- razonable. Bueno, está bien. ¿Por si qué la no- parte del- nadie está obligado a ser perfecto. Si lo que uno aspira, y aquí también yo escuchaba recién al alcalde Garte, yo por lo menos como oposición quiero ser constructiva y buscar acuerdos. Creo que si hay algo que le hace mal a la política es que siempre estemos peleando. Aquí no lo digo para que peleen. No, yo sé. Lo que te quiero decir, si hacen errores, discutámoslo abiertamente. Por eso agradezco que en el matinal podamos clarificar, pero yo también sería muy poco honesto si no les dijera que veo que hay disposición a cambiar algunas cosas. Y yo tal vez como Ya, oposición podría sí, darme el sí. festín de decir, mira, Claro. esta cuestión donde No, veo está la disposición. intención, Y está la creo que hay intención. 2 medidas que eran malas, que por lo menos espero, como decía Carlos, que se corrijan y focalicemos en aquellas cosas que son buenas para Chile. Sí. Y hay varias que se pueden hacer. A mí lo que más me preocupó ayer, y con esto termino, fueron 2 cosas que le dije a Mario Marcel. Me falta, uno, si es que el sector privado va a tener que pagar más, ni un problema, pero también que el Estado sea más
moderno, mejor. O sea, esto tiene que incluir una reforma al Estado. No puede ser que le pongamos plata a un saco roto que no funciona bien. Entonces le dije, ok, de las dos partes ponemos. Pues el sector privado pone más plata, pero el Estado también se comporta mejor. Buen punto, Felipe. ¿Qué pone el Estado en esta reforma tributaria? Porque uno le dice al ciudadano, señor, ponga. Le decimos a la empresa, señora empresa, ponga. Y el Estado, mira, toma palco, Bueno, por de pronto, Libardo, yo diría que el compromiso básico es que todos estos recursos vayan a financiar las cuestiones que son más esenciales. Tienen que ir a financiar reforma de pensiones. Tenemos un déficit habitacional de 600.000 viviendas donde el Estado tiene que hacer un tremendo esfuerzo. Tenemos problemas de seguridad, hay que reforzar las policías, hay que mejorar, hay que hacer también reforma de salud. El compromiso tiene que ser que estos recursos vayan íntegramente a financiar esas necesidades. No, el problema es que no hemos visto, eso es lo que le decía ayer a Mario Marcel. No hay nada de eso. Entonces yo le dije, para que la ciudadanía y todos nosotros apoyemos de la propuesta de cómo se van a utilizar estos recursos. No hay nada. Pero el programa de gobierno no es eso. No hay nada concreto. Que el programa de gobierno Felipe, entonces yo le digo, yo le decía a Mario Marcel, si usted nos dice, pero escúchame, Carlos, hay un programa o el programa no está en video. yo te digo, si es que me dicen que 2.000 millones de dólares van a ir a la PGU a aumentar las pensiones, ni un problema, pero que haya un compromiso. Ya, pero no lo vamos a conocer ahora, espérense un ratito. Ojalá que el presidente lo diga, pero ayer... Vamos a ver lo que dice, pero quiero entrar en otro de los puntos que usted ya había adelantado, Carlos Ominami, y que tiene que ver con lo que antes se denominaba, ¿no es cierto?, el impuesto a los más ricos, que luego se cambió porque parece que hay... A los súper ricos. A los súper ricos, no ni siquiera a los más ricos, los súper rico. Y ahora se llama impuesto a la riqueza y que, a ver si estoy entendiendo bien de qué se trata la propuesta. Establece dos umbrales, o sea, desde las personas que tienen una riqueza patrimonial, un patrimonio de 5 millones de dólares, ese es un tramo, y los otros que tienen 15 millones de dólares. Y ahí se les va a aplicar una tasa de 1 o 2% que para todos los efectos se dirá, uno es poco, claro, pero si uno tienes 15 millones de dólares. Y esto es súper polémico porque muchos dicen, bueno, ¿cómo vas a lograr establecer cuánto tiene una persona en su patrimonio, insisto, personal? O sea, los autos que tiene, la casa que tiene. Este no es la empresa, no es la fábrica donde se hace la salchicha, no, es el yate, ¿no es cierto? El auto de pero el terreno donde está la fábrica las inversiones financieras. Por ejemplo. Entonces, No, pero la fábrica también, perdón. ¿La fábrica también? También todo. incluye. Es que yo pensaba que era la riqueza personal, pero tiene razón. Ya. Si yo tengo una acción, o sea, soy dueño de una fábrica, eso también me lo pone. Ah, perfecto. Es que en algún minuto... Si el terreno es tuyo, la fábrica... Sí, lo que pasa es que en algún minuto en el impuesto a los súper ricos yo siempre entendí que era la riqueza personal, pero entiendo lo que es su punto ya. Mira. Vamos, ¿cómo se traduce esto, Carlos Ominami? Mira, primero, una cosa que es bien importante, esta medida afecta, según las estimaciones que he visto, no más de 10.000 personas. O sea, es un número, estamos hablando del 1%, estamos hablando yo creo que de 0,001. 0,001. Entonces las personas que están viendo aquí hoy día el matinal no se preocupen porque esto no los va a afectar. No. Y estamos hablando, como bien decía Mirna, de dos tramos. Un tramo que va de los 5 millones de dólares que tributa un 1% y un tramo que va desde los 15 millones de dólares. Cuando estamos hablando ya de 5 millones de dólares, estamos hablando de prácticamente 4.500 millones de pesos. O sea, son muy pocas las personas que tienen ese patrimonio. A mí me parece que es de justicia. Yo tengo así una duda. Hay una discusión sobre esto. Si esto puede ser un impuesto permanente o puede ser un impuesto que sea más bien transitorio por lo siguiente, porque la gente echa la ley, echa las trampas. O sacan y la gente va a ir arreglándoselas para ir disminuyendo su patrimonio, y por eso que la tributación tiende más bien a centrarse en los flujos, en los ingresos que se producen y no en los patrimonios, porque los patrimonios finalmente se maquillan. Ya, pero cuando uno pregunta en la calle, senador... Yo estoy muy contento de coincidir tanto con Carlos Ominami. Sí, me estoy empezando a preocupar, güey. Oye, pero acá, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acaba de decir algo que es muy cierto y es muy serio, más que solamente cierto. Dijo, mira, y aquí lo que dijo Carlos es que si tú grabas los patrimonios, ¿por qué normalmente no ha funcionado muy bien en Europa, que también explotaron? Porque los gallos lo que hacen, se llevan la plata a otro país. Portugal, por ejemplo, Portugal te ofrece nacionalidad si es que tú inviertes 250.000 euros. O sea, cualquier compadre chileno... Los rusos lo hacían también. Los rusos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no es que uno diga, no le quiero cobrar a los súper ricos, feliz. Si el problema que tengo, y se lo dije ayer a Marcel, le dije, ministro, ¿usted calculó cuántos patrimonios se van a ir de Chile en 5 años y por lo tanto... ¿Qué le contestó? Sí, estamos haciendo la elasticidad, no tengo un papel, pero sí lo hemos pensado. Entonces, tal vez lo que plantea Carlos, de decir, oiga, piense dinámicamente, esto no es una foto, es una película. Piense los comportamientos que se van a generar después, las elasticidades. Entonces, tal vez una solución sería grabar por una vez, por ejemplo, para que efectivamente tú no tengas incentivo a irte de Chile, porque como chilenos queremos que vengan más riquezas a Chile.
No queremos que se nos vayan, porque si se nos van, dejas de cobrar impuestos. Entonces, es delicado. Suena muy bien el impuesto a los súper ricos, pero nosotros queremos más súper ricos en Chile, no menos. Y por lo mismo, entonces, pagar impuestos. Yo creo que hay una cosa importante. Yo creo que no es espantar la riqueza, pero que la riqueza pague. Eso sí. Es que lo que dice Carlos es muy cierto. Para que pague, mejor cargar los flujos Claro. que los patrimonios, porque el patrimonio lo pueden mover. Entonces, ese es el equilibrio que hay que buscar. Hay que cobrarle mucho a los más ricos, pero si tú lo cobras mal, se te pueden ir. Estamos de acuerdo, pero saliendo del tecnicismo, yo les quiero hacer una pregunta más política sobre esto. Porque este fue un proyecto que algunos, estando en pandemia y situación económica compleja, todos encerrados, cuarentenas, en fin, se hizo muy popular. La venta del impuesto a los súper ricos fue tremendamente popular, encabezado por integrantes del Partido Comunista y sectores de la izquierda. ¿Ustedes coinciden en las complejidades técnicas para que este impuesto sea una cuestión buena para todos? Es decir, recaude lo que se dice que tiene que recaudar, no desincentive la inversión o que haya más riqueza en Chile, en fin. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena entrar en una discusión técnica y que no nos lleve a un buen puerto o que nos lleve a un puerto, no sé? ¿O esto más bien responde a una situación política para dejar contentos a ciertos sectores? Yo te respondo, mira, yo creo que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la solidaridad. A mí me parece que hay una discusión técnica importante para saber cuánto tiempo se mantiene este impuesto para evitar lo que estábamos conversando. Pero creo que esto también se vincula con lo siguiente, que hay una cantidad de gente que dentro de la desgracia que ha sido la pandemia, ahora la guerra, ha ganado mucha plata. Y por tanto, entonces ahora a mí me hubiera gustado, por ejemplo, yo he hecho un poquito de menos en este planteamiento sobre reforma tributaria, que haya algo, por ejemplo, sobre la ganancia extraordinaria. Hay gente que ganó, pero mucha plata. Entonces, creo que, respondiéndote a tu pregunta, a mí me parece que es de justicia. Está bien, pero no hay un incentivo político de dejar... Es que un incentivo es político. Ojo, en la política siempre están. Es político en el sentido no todo es técnico. Político en el mejor sentido de la palabra, de que haya un esfuerzo solidario de aquellos que tienen más, de gente que ha ganado mucho dinero durante este tiempo y que por tanto entonces puedan también hacer una contribución mayor. En eso estamos todos de acuerdo que paguen más, el tema es cómo, ¿no? Buscar el cómo, y eso hace acuerdo a lo que plantea Felipe en la mesa y Carlos. El cómo es el acuerdo político, cómo se llega a eso. Yo tengo la impresión, corrígame si estoy errado, que por los titulares, solamente por los titulares, que esta va a ser una de las reformas muy pretenciosa en la recaudación. 4,3% del PIB es más o menos lo que pretende recaudar. Pretendió la del 2014, ¿eh? Y un poquito más, yo creo que es un poquitito más. Tengo la impresión 8. que es un poquitito, un pichintún más. La de Bachelet era de esta magnitud, pero el problema es que al final recaudó la mitad de lo que se esperaba. Ese fue el problema, que porque el número lo aguanta todo y después cuando tú dejas de crecer económicamente, que fue otro tema que le dijimos ayer a Marcelo, le dijimos, a mí más que criticar lo que tiene, yo critico lo que no está. ¿Dónde están las políticas para mejorar los empleos, para mejorar la inversión, para atraer capitales a Chile y no que se nos vayan? Y eso, le dijimos a Marcelo, tiene que ser parte del paquete. Así como el Estado tiene que poner parte, también hay que atraer más inversión, más crecimiento económico, más empleo y mejores sueldos. Y no hay nada de eso. Ya, tengo una duda con respecto a eso, porque yo me acuerdo que precisamente la reforma que se impulsó en el gobierno de la presidenta Bachelet con Alberto Arenas en su minuto encabezando este proceso, era muy ambiciosa y tenía un foco en particular que era la educación. ¿Se acuerdan ustedes? Que ahí vino todo la batabola de si comprábamos o no comprábamos los colegios, si seguían o no seguían municipales, era todo un... Pero el tema era educación, ese era su gran foco mayor. Pagar la gratuidad. Pagar la gratuidad de los colegios. Entonces se discutió si partíamos por lo universitario, partíamos por los chicos, si nos comprábamos los colegios, si nos sacábamos patines. Listo. No se recaudó lo que se esperaba. ¿Y qué pasó después? Se los pregunto y parto con usted, Carlos. ¿Qué ofrece esta reforma tributaria que a mí, como ciudadano común y corriente, me sirva el día de mañana? Te sirve para financiar pensiones, para financiar reforma de la salud, espero yo también fortalecer todas las políticas habitacionales donde tenemos un déficit enorme. Pero ¿qué candadito debería llevar puesto para que recaude lo que pretende recaudar? Pues y no nos pase lo que nos pasó la vez anterior. Bueno, yo creo que el tema es que... Pero igual recaudó, ¿no? Sí, pero no lo que se había esperado. El tema es que esté bien diseñada. Yo creo que la reforma del 2014 tenía muchas cosas. Y finalmente involucraba a todo el mundo. Entonces se pudo decir como argumento en contra de la reforma que aquí todo el mundo iba a pagar, porque estaba el impuesto a los cigarrillos, estaba timbre y estampilla, estaba el impuesto a los alcoholes. Entonces cualquier persona, hasta la más modesta, finalmente terminaba pagando. Yo creo que hoy día, en la medida en que
se garantice el principio de que pagan realmente los que tienen más, que esto afecta al 5% de ahí para arriba de los contribuyentes de mayores ingresos, creo que se garantiza lo que tú estás diciendo, en la medida a su vez que estos recursos sirvan para financiar pensiones, reforma de la educación, reforma de la salud, fortalecimiento de la seguridad. Me quiero coger de lo que dice la Ángeles, porque plantea una pregunta que está planteada, y es el horizonte, dicen, está recesivo. El horizonte es posiblemente recesivo. Cuando uno tiene un horizonte, esa envergadura, de un mundo recesivo, ¿cómo plantea una discusión para justamente que las reformas recauden lo que tienen que recaudar? Cierto, lo que va a salir, deja decir una cosa, que eso es cierto que va a estar planteado hoy día en la discusión. Siempre la gente que no le gustan los impuestos, siempre tiene un buen argumento para decir que no. Yo me acuerdo que en 1990 nos decía, cuando hicimos una reforma tributaria, además a mí me da mucho gusto escuchar a Felipe, porque creo que tiene una buena disposición para sacar adelante este proyecto que es la base. ¿Pero qué les decían en esa época? ¿Pero qué nos decían en esa época? Oye, si las cosas están bien, ¿para qué aumentan los impuestos? Entonces, bueno, uno le decía, no, porque hay que aumentar los impuestos para los efectos de ampliar la capacidad del Estado para financiar un conjunto de necesidades. ¿Y cuánto creció Chile en esa época? Crecimos como nunca. Entonces, pero ahora también el sentido inverso dice, oye, ¿cómo vamos a aumentar los impuestos ahora que estamos en recesión? Claro. Entonces, siempre hay una buena razón para decir que no. Yo creo que hay un principio básico aquí. Los impuestos tienen que ser suficientemente bajos para alentar la inversión y suficientemente altos para poder financiar al Estado y darle los medios para que pueda cumplir con su compromiso. Esa es la búsqueda. Lógico, y tú no te puedes quedar en ninguno de los dos extremos. Hay quienes no quieren hacer nada, hay quienes se enamoran de los impuestos como si fuesen un fin en sí mismo, y el equilibrio aquí es mejor Estado, y por eso yo creo que sería muy positivo que dijeran, ¿sabe qué? Vamos a cobrarle más al sector privado, pero nosotros como Estado vamos a incluir estas reformas de modernización del Estado que van a hacer que el registro civil funcione mejor, que van a hacer que las escuelas públicas funcionen mejor, que se acabaron los cuoteos políticos, porque aquí, ¿qué quieren que les diga? De todos los colores políticos, apitutan a los parientes, apitutan a los amigos. Entonces, ¿quién paga esa cuenta de un Estado mediocre? La gente. ¿Y cuál sería entonces el candadito para usted para que esta reforma recaude lo que pretende recaudar y que esos beneficios Dos cosas, que el ministro Marcel diga que aquí tiene 3 pilares. Diga, yo quiero recaudar más. Ok, estamos comprometidos con eso. Porque necesitamos, como bien decía Carlos, para financiar una serie de cosas sociales. Pero al mismo tiempo, un objetivo de la reforma tributaria es que volvamos a crecer y que podamos efectivamente darle certeza jurídica a la inversión en Chile. Porque para un inversionista que viene de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, que quiere invertir en Chile, dice, ya, está bien, me pueden subir los impuestos, pero yo puedo tener certeza de que no me los van a cambiar en 2 años más. Y esa certeza jurídica, para los que somos economistas y hemos estudiado el tema de las inversiones, es tanto más importante que el nivel de impuestos. Porque el tipo cuando hace un proyecto de inversión dice, yo me quiero proyectar a 15 años. Entonces, yo tengo certeza de que en 15 años este nivel de impuestos, que va a ser un poco más alto, va a estar estable.